Continuando con la conformación de los grupos del Mundial de Qatar 2022, llegamos al que por lo menos para mí es uno de los más interesantes de todos, el grupo E, conformado por dos grandes selecciones como España y Alemania y por otras dos selecciones que no son menos, que pueden llegar a complicar un poquito a las dos grandes que están en este grupo. Hablemos entonces del grupo E, uno de los grupos de la muerte. El cual está conformado por Alemania, España, Costa Rica y Japón. A mi parecer, unas selecciones bastante importantes, sobre todo las dos primeras, las europeas, y creo que Costa Rica y Japón se van a estar peleando en esa tercera y cuarta posición en consideración por el planteamiento. Creo que se puede complicar bastante. En mi primera posición voy a colocar a la selección española, la cual es una selección bastante buena. Para mí es difícil colocarlo en este primer lugar, sin embargo me inclino más por los españoles, porque a Alemania le cuesta mucho trabajo la selección española. Históricamente le ha sido muy difícil vencerla, evidentemente es algo que puede llegar a pasar, pero creo que puede seguir este historial y es por esto que dejo a España encabezando el grupo E. Tiene por ahí bastantes buenos jugadores, sobre todo en el medio campo, pero evidentemente una de sus más grandes debilidades es la delantera, donde no hay ninguna seguridad como tal, no hay ningún delantero que dé esa certidumbre, y también un poco en la portería. Creo que ahí también es donde pueden palidecer un poco los españoles y tal vez un poco en la defensa, porque Eric García no anda tan bien como se espera y todavía no se sabe aún dónde puede estar ese acompañante. Si es que el Laporte llega y no se lesiona como le es costumbre, pueden llegar a ser una muy buena central, pero de todos modos creo que España es una de las grandes candidatas, por lo menos a avanzar a la siguiente ronda. Como bien mencionas, creo que España sí puede llegar a tener algunos nombres, pero no tantos a mi parecer como los que tiene la selección teutona. Creo que en conjunto es más completo, si bien ahí tiene algunas dudas con la delantera, creo que en conjunto, y dado que la mayoría de sus jugadores juegan en la liga alemana, a mí me da más confianza la selección alemana que quede en esa primera posición que la española. Por mencionar algunos nombres: Thomas Müller, Jamal Musiala, Manolito Neuer, creo que son jugadores que pueden dar un proyecto en cuestión al mundial y a futuro también bastante importante. Creo que esta misma selección se fortalece de eso mismo, de sus veteranos, pero también de los jóvenes promesas que pueden llegar en un muy buen momento y con un potencial asombroso a este mundial de Qatar. Siendo uno de los más grandes dolores que he tenido hablando de estos videos, me duele dejar a la selección teutona en segunda posición, por lo ya mencionado con anterioridad. Le cuesta mucho trabajo a la selección española, sin embargo, claro está, eso no es garantía de que no le puedan ganar. Hay una gran posibilidad de que esto ocurra porque, como ya mencionas, tiene muy buenos jugadores, tiene un director técnico que lo ha hecho muy bien dentro de lo que cabe. Por ahí tú mencionas algunos jugadores importantes, me parece a mí goza de muchos más, el caso de Joshua Kimmich, el caso también de Leon Goretzka, de Serge Gnabry, Leroy Sané, que anda en buen momento, aunque no sea un jugador tan de mi agrado, aunque hay que también decir que una de sus más grandes debilidades está en la delantera, pues Timo Werner no va a estar y realmente no hay un recambio seguro para él, y es algo que también le ha costado bastante trabajo a Alemania. El gol es algo que todavía no logran encontrar de la mejor manera, y también hay que decirlo, los laterales, en las laterales realmente no hay tantos jugadores, está por ahí Klosterman, está por ahí Gosens, pero realmente no son jugadores que te den tanta seguridad como si la dan en otras posiciones otros jugadores. Es por esto que yo dejo a Alemania en segunda posición, con grandes posibilidades de que avance en primer lugar, evidentemente, pero de todos modos, y aunque los dejo en el segundo puesto, para mí siguen siendo la candidata número uno a ganar el mundial. Yo dejo a la selección española en segunda posición porque también por ciertos nombres es importante, no por nada, hace no mucho fue campeona del mundo. También el director técnico, también hay que hablar bastante bien de él, aunque creo que en este año como tal, y dada la selección o preselección que tiene de jugadores, no me parece que esté del todo completa. Por ahí me fallan algunos nombres de que falten, sobre todo hablando de jugadores que no juegan en la liga española. Creo que por ahí pueden llegar algunos que no están en su mejor momento, otros que ya están hasta retirados de la misma selección. Entonces es donde me deja ciertas dudas. Como bien ya mencionaste, la portería tiene ciertas debilidades. En la defensa por ahí podríamos también llegar a poner a Pau Torres, que también puede llegar a dar cierta seguridad, pero por el lateral derecho no tienes a nadie que no sea Carvajal, y de ahí en fuera poco podemos llegar a mencionar. Por ahí también podría llegar a decir Borja Iglesias, pero un jugador así nato y puro que te dé la seguridad como en otras selecciones no lo tiene. Entonces yo por eso la dejo en segunda posición. En mi tercer puesto yo coloco a una selección de CONCACAF y son los Ticos, una selección que lo ha hecho relativamente bien, no tiene tantos nombres, evidentemente el más conocido es Keylor Navas, goza de ahí de uno que otro jugador bueno, el caso de Joel Campbell, el caso de Oscar Duarte, el caso de Cristian Gamboa, que me parece son los que más destacan, pero en general me parece que tiene
tiene Costa Rica un plantel modesto que apuesta más a cómo juegan en conjunto que de individualidades. Es por esto, y dado que tiene a dos monstruos en ese grupo, es que los coloco en tercera posición, aunque claro, no hay que olvidar que los ticos en el 2014 también iban como víctimas y terminaron siendo uno de los caballos negros. No sé si pueda llegar a pasar otra vez, pero no hay que descartar a los ticos como una selección que pueda ser difícil de vencer. Por esa misma situación, y como bien lo mencionas, Costa Rica goza de un grupo bastante selecto de jugadores. Creo que su mayor ventaja, como ya lo mencionaste, es el trabajo en conjunto. No por nada la mayoría de los jugadores juegan en su propia liga y más en el club Herediano. Entonces, por eso mismo, porque ya se conocen, porque la mayoría de los jugadores juegan en la propia liga, yo veo a Costa Rica en esa tercera posición. Hablando precisamente de la siguiente selección, toca el turno de los Samuráis Azules, la selección nipona, una selección que también es bastante modesta, tiene ahí uno que otro nombre, por desgracia sus más grandes figuras, que ya se mencionarán en un momento, están en duda para llegar al Mundial de Qatar. Entonces me parece que de no llegar estos jugadores podrían significar una baja bastante importante. Sin embargo, los de la Casa del Sol Naciente son una selección que en conjunto saben trabajar, defensivamente son relativamente buenos, aunque creo que su punto más fuerte está un poquito en el ataque, aunque claro, como digo, dependerá mucho de cómo lleguen sus jugadores en duda para hablar de un rendimiento mejor o peor para la selección nipona. Es por esto que yo los coloco en cuarta posición, pero también recalcando que pueden llegar a ser una selección un tanto complicada. Wataru Endo, Minamino son algunos de los nombres que podemos mencionar que han estado en buen momento, que no están mencionados. Claramente hay jugadores que pueden llegar ahí con ciertas dudas, como también lo es Takefusa Kubo, que como bien mencionas, su mayor punto fuerte es el contragol, porque en bloque, en defensa, defienden bastante bien. Ahora, la cuestión aquí es qué tanto pueden aguantar en ese sentido el ataque de tanto Alemania como de España. Es ahí donde podría llegar a darme dudas. Como ya mencioné, tiene jugadores en proyectos bastante importantes como lo son la Liga Francesa, en el Mónaco, también en la Liga Alemana. Creo que puede dejar mucho que desear esta selección niponesa, sobre todo por las lesiones y las bajas que va a tener en este mundial. Por eso yo lo dejo en esa cuarta posición. Y bueno, hasta aquí nuestra predicción de cómo quedará el grupo E. Como siempre, tus comentarios son muy importantes para nosotros. ¿Cómo crees que quede en ese sentido este grupo? ¿En qué posiciones quedará cada selección? Y obviamente qué tan lejos llegará, qué tan importantes serán los mismos jugadores de las mismas selecciones que antes mencionamos.